Ave María Purísima. El día de hoy el Evangelio nos invita a hablar acerca de un tema que se llama los novísimos. Los novísimos. ¿Qué son los novísimos? Los novísimos es el superlativo de nuevo, de la palabra nuevo, que también se le llama como postrimerías o escatología, y es la rama de la teología que trata acerca de lo que sucede o después de la vida. Entonces ahora vamos a hablar qué pasa después de esta vida. Y despierta nuestra curiosidad, ¿no? ¿Qué sucederá después de la muerte? Y nosotros también podemos dirigirle esa pregunta medio curiosa que le preguntó un hombre, dice el Evangelio, a Jesús. Y preguntémosle cada uno de nosotros al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuántos se salvan? Y para no complicarnos, le voy a dar la respuesta, y con esto se podría terminar el sermón. Y es así: el que quiere salvarse y elija salvarse, se salvará. Son pocos los que se salvan. El que quiera salvarse, se va a salvar. Y reafirmo la respuesta usando un argumento del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice en el número 1033. No podemos estar unidos con Dios, eso es el infierno, salvo que elijamos libremente amarle. No podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él. Y podemos hacernos otra pregunta: ¿salvarse de qué? ¿Salvarse de una enfermedad? ¿Salvarse de una peste, de un tsunami, de un dolor de cabeza? ¿De qué hay que salvarse? Salvarse de lo peor. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es el infierno. Salvarse del infierno. Ni siquiera la muerte es peor que el infierno, porque el infierno es la muerte eterna y la muerte esta es temporal. ¿Y qué es el infierno? Y en pocas palabras, el infierno es la ausencia de Dios. Cuando Dios no está, eso es el infierno. Y de esto cada uno tenemos a lo largo de nuestra vida, algunos más, otros menos, pero tenemos como experiencias de que cuando en nuestra vida nos alejamos de Dios, nuestra vida se vuelve un infierno. Estoy lejos de Dios y mi vida es un infierno. ¿Y quién elige? Nosotros elegimos. Y por eso el mundo es un infierno, porque está alejado de Dios. Elegir, hermanos y hermanas, nosotros elegimos que nuestra vida temporal y nuestra vida eterna sea un cielo o un infierno. Está en nuestras manos. Si yo quiero que mi vida sea un cielo, yo puedo elegir. Si yo quiero que mi vida sea un infierno, también. Tenemos ese don, que es nuestra libertad, que ni siquiera Dios se atreve a violentar. Hasta Dios respeta nuestra libertad. Y para que nos hagamos una idea de cómo es el infierno, veamos lo que dice el Catecismo, usando argumentos de la Sagrada Escritura. Dice: Jesús habla con frecuencia de la gehenna, como acabamos de escuchar, y del fuego que nunca se apaga. Mateo 5, Marcos 9, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse. O sea, ese lugar está reservado para los que no quieren creer y no quieren convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves, entonces uno sabe, ¿no? Jesús nos avisa como buen padre, como decía la segunda lectura. Dios avisa, dice Jesús: enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojará al horno ardiente. Mateo 13.
y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y como ven, ¿por qué? Y porque estas palabras son duras, pero nos hacen bien. Como cuando uno tiene que consumir un remedio que no le gusta, pero nos hace bien a la salud. Y para que nos demos cuenta de lo feo que es el infierno, y tenemos que odiar el infierno, ¿no? Que tenemos que rechazar, tenemos que no querer ir al infierno, quisiera traer simplemente hasta la Virgen María, como se podría decir, se molesta y le mostró a unos niños, a los niños de Fátima, como bien sabemos, lo que es el infierno. O sea, muchos dicen, no hay que hablar del infierno, pero la Virgen hasta a unos niños le mostró. No sé, a unos niños. Dice Sor Lucía en su diario de cómo era el infierno cuando les mostró cuando Dios les mostró, dice: el reflejo pareció penetrar la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras y bronceadas con forma humana, llevados por las llamas que de ellos mismos salían, juntamente con horribles nubes de humo, flotaban en aquel fuego y luego caían para todos los lados. Esto existe, igual que las pavesas en los grandes incendios sin peso y sin equilibrio, entre gritos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de espanto. Debió ser ante esta vista cuando dije aquel ay que dicen que me oyeron. Los demonios se distinguían por formas horribles y repugnantes de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes igual que carbones encendidos. Entonces eso es el infierno, es algo feo, horrible, donde hay mucho sufrimiento. Pero ahora hagámonos otra pregunta importante. Padre, ¿y qué es eso tan grave que me puede llevar al infierno? Porque yo no quisiera ir al infierno, aquí me imagino que nadie quiere ir al infierno. Y es más, yo no quiero ir y no quiero que mi familia vaya. Pero ¿qué es aquello que nos puede llevar al infierno? Y la respuesta es el pecado mortal. Es lo que nos puede llevar al infierno. Que, como dice el catecismo, es no creer y no convertirse. Y para argumentar nuevamente traigo el catecismo que dice en el número 1033, dice: morir en pecado mortal sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso sin estar arrepentido, o sea, aquellos que tienen oportunidad de confesarse y no se confiesan, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Y dice, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios, entonces hay una autoexclusión por parte nuestra de la comunión con Dios. Con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno, aquellos que eligen estar alejados de Dios porque eligen una criatura desordenadamente. Y enseñaba San Juan Pablo II, ¿no?, en la Reconciliación de Penitencia, ese documento que habla acerca de la confesión, dice: en una cultura que tiende a encerrar al hombre en su vicisitud terrena más o menos lograda, o sea, estamos en una cultura que no quiere que trascendamos, quiere que estemos en esta tierra nada más. Se pide a los pastores de la Iglesia, pide el Papa, una catequesis que abra e ilumine con la certeza de la fe más allá de la vida presente. Es decir, se le pide a los pastores que hablen acerca de qué hay más acá, más allá de esta vida, más allá de las misteriosas puertas de la muerte. ¿Qué hay? Y es importante que sepan, ¿para qué? Para que puedan prevenir. Se perfila una eternidad de gozo en la comunión con Dios o de las penas lejos de Él. Entonces hay dos opciones: comunión eterna con Dios
o penas lejos de Él. Solamente en esta visión escatológica se puede tener una medida exacta de lo que es el pecado. Entonces, si tenemos en cuenta de las consecuencias del pecado, ahí le vamos a dar el peso que tiene el pecado. Esto no se hace por nada del mundo. Morir antes que pecar, decía Santo Domingo Sabio. ¿Por qué? Porque sabía las consecuencias. Y sentirse impulsados decididamente a la penitencia y a la reconciliación. Y si caemos, Dios está ahí con los brazos abiertos para recibirnos con misericordia. Entonces, una vez que vimos que no queremos ir al infierno, podemos preguntarnos, ¿y qué debo hacer para ir al cielo? Y Jesús nos responde, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Esforzarse por entrar por la puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha? Y en Juan 10 nos dice, yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. Parece que en la respuesta nos complicamos más, pero es sencillo, es más sencillo de lo que nos imaginamos. Cuando uno está en gracia, es decir, confesado sin ninguna conciencia de pecado mortal, Jesús habita en nuestras almas. Pero cuando pecamos, expulsamos a Cristo de nuestra alma. Si nos sorprende la muerte, con Cristo en nuestras almas, esto es en gracia, entraremos al cielo. Si morimos sin Cristo en nuestra alma por haberle echado, eligiendo el pecado, no podemos ir al cielo, porque elegimos libremente expulsar al mismo Dios de nuestras almas. Y es muy importante cumplir los mandamientos. Por eso dice Juan 3. Quien dice, yo lo conozco, dice, yo soy cristiano, yo estoy bautizado, yo soy católico, y no guarda sus mandamientos, miente, y la verdad no está en él. Porque quien guarda su palabra posee el perfecto amor. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. No solo decir, sino hacer. Es por ello que escuchamos en el Evangelio que Jesús nos dijo, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, ese cerrar la puerta se puede entender como cuando nos sorprende la muerte, ¿no? Os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él os dirá, no sé quiénes sois, no sé porque ustedes me echaron de su vida. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él os dirá, no sé de dónde sois, alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Prestemos atención, dice obráis, porque son las obras las que me juzgarán lo que hago por Cristo. Como cuando uno le dice a una persona, te quiero, pero no hace nada por esa persona. Es difícil creer que le está queriendo de verdad. Porque de nada me sirve decirle con la boca y los labios, Jesús te amo, pero con las obras peco mortalmente y con el corazón no lo amo y con la mente nunca pienso en Él. Y muchas veces pensamos de que Dios no nos conoce. Podemos ocultarnos ante todo el mundo, tener cosas que nadie sabe, solamente nosotros, y que incluso decimos esto, no se lo diga a nadie. Pero debemos tener en cuenta que Dios lo sabe todo. Dios está en todos lados, y por eso, si tenemos algo que nos impedirá entrar al cielo, saquémonos eso y aprovechemos la misericordia de Dios para no ir como dice el Evangelio. Jesús nos decía hace un rato, allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios,
pero vosotros os veáis arrojados fuera. Entonces, por eso, pidamos a la Santísima Virgen la cosa más importante de nuestra vida, que se llama la perseverancia final, es decir, morir en gracia, morir con Dios en nuestra alma, en amistad con Dios. Todo el resto es secundario: la salud, el dinero, el trabajo, la fama, la edad, incluso hasta la muerte temporal, todo es secundario. ¿Por qué? Porque nuestra vida solamente va a tener sentido si llegamos al cielo. Y el que realmente ama a María debe estar confiado de que ella no permitirá que un hijo suyo esté alejado eternamente de ella. Por ello, recemos el rosario, frecuentemos los sacramentos, evitemos las ocasiones de pecado, vivamos la misa y, lo más importante, queramos ir al cielo. Dios y María quieren que estemos en el cielo. Está en nosotros elegir. Y también luchemos para que nuestros prójimos nos acompañen